Hola, estamos en la semana número 1 del día jueves de nuestro estudio. Ven, Señor Jesús, ven. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos del 1 al 17. Nuestro devocional estará en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 7 y 8. Vayamos a nuestras citas. Y dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que es bueno. Amén. Palabras claves: ya está, misterio, iniquidad, quien al presente lo detiene, quitado, manifestará, inicuo. ¿Qué nos está hablando Pablo? ¿Qué advertencia da Pablo? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién va a engañar? ¿Contra quién se levanta? ¿Qué vendrá que se manifestará? ¿Qué hace este hombre del pecado? ¿Por quién se hace pasar? La carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo. Estas cartas hablan de la persecución, de la santificación, de la segunda venida de Cristo. Pablo no quería que ignoraran o que se dejaran mover. Él exhortaba a la iglesia de Tesalónica y les hacía esta advertencia
En el capítulo número 2 de esta carta nos habla de pruebas, de falsos maestros, de engaño, de profecía, de salvación, de santidad. En los versos del 1 al 3 observamos que nos advierte, nos alerta, nos recuerda acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos con Él. Nos recuerda, nos alienta a permanecer en lo que conocemos, a no dejarnos confundir, a no asustarnos, a no creer a falsos testimonios que aseguren que el día del Señor ya llegó. Nos habla de apostasía. La palabra apóstata es una palabra en griego compuesta de apo, que significa caer o alejarse de, y éstasis, que significa rebelión. Esto quiere decir que señala una revuelta, un acto de rebeldía, de rechazo a la fe o a las doctrinas. En este verso también nos indica que además de la apostasía, habrá una manifestación del Hijo del Pecado. Así que, cuando los enemigos de Dios se manifiesten y aparezca el hombre de pecado, malvado, el hijo de perdición, de ruina, de engaño, de desastre, de perversión, este se opone a Dios y a todo lo que esté dedicado a Dios, hasta sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Estos versos son una guía para conocer el tiempo. No estés preocupada por las falsas enseñanzas que dicen, nos invita a observar. Así como en días anteriores estudiábamos qué pasaba en los días de Noé, de Lot, nos dice que existía en la humanidad maldad, que pensaban en su corazón hacer cosas malas. Eso hacía la gente en esos días. En los versos del 6 al 7 observamos que el apóstol Pablo menciona que esto no es algo que ignoran, porque él ya había hablado de esto. Él dice que ellos ya conocen de esto. Es importante conocer la verdad. Es importante conocer la palabra. Observamos que hay algo que lo detiene, que esto no puede manifestarse en su máxima expresión porque hay algo que lo detiene, que es superior a él. En los versos del 7 y 8 observamos que la maldad en el mundo ya existe desde entonces, que el misterio de la iniquidad, misterio es algo muy reservado, algo que se está llevando en lo oculto, algo secreto. Así que esta maldad reservada, oculta, ya está en acción y que permanecerá oculta hasta que el que lo detiene se ha movido de en medio, se ha quitado de en medio. Quisiera profundizar más de esto porque hay mucha información aquí que el apóstol Pablo nos dejó. Pero tenemos que continuar. Y en el verso del 8 al 12 observamos dos cosas importantes. Uno, que cuando se manifieste aquel inicuo, el Señor lo matará. Solo con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Esto es importante porque habla de que quien lo destruirá tiene poder, autoridad, es soberano, o sea, es superior. Nos da características del inicuo, cómo es obra de Satanás y todo lo que hace es falso. Este engaño será para los que se pierden. Engañará a todo aquel que no recibió el amor de la verdad de Dios para ser salvos.
también observamos esta advertencia de cómo Dios les enviará este poder engañoso para que ellos crean en la mentira. Dios todo lo sabe y conoce la intención del corazón. En los versos del 13 al 17 nos habla de esperanza, de vida eterna, de fidelidad, de amor. Habla de los escogidos para salvación, este plan eterno de Dios para nuestras vidas. Le amamos porque Él nos amó primero. Observamos que somos llamadas a mantenernos firmes y retener la doctrina, y cómo nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, quien nos amó por su gracia, nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Hoy el estudio me hace reflexionar en lo que conocemos, en los tiempos, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento del tiempo, en que la verdad nos hace libres. Reflexiono en la salvación, en la gracia, en esta oportunidad de alcanzar vida eterna a través de su Hijo Jesús. Reflexiono en lo que debemos recordar y por qué debemos recordar, en la apostasía, en el hombre del pecado, en lo que éste hace. Hoy el estudio me hace reflexionar en este misterio de iniquidad y cómo le podemos reconocer, cómo podemos saber quién lo detiene. Reflexiono en el poder de quien lo detiene, en su autoridad, en la facilidad como lo destruirá. Reflexiono en el Consolador, que nos guiará a la verdad, que nos instruirá, consolará. Reflexiono en la verdad y cómo esta verdad permanece para siempre, no se desvanece, no se acaba como la mentira que solo puede permanecer por un momento. Hoy el estudio me hace reflexionar en la vida eterna, en la gracia dada a la humanidad. Reflexiono en esta advertencia, en este recordatorio, en esta llamada de atención, en quien lo detiene tiene mayor autoridad, tiene mayor poder. Hoy la palabra nos reconforta, nos abraza, nos indica cuál es el lugar en que debemos permanecer. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por amarnos con amor eterno, por darnos el plan de salvación. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, que nos redimió y nos dio vida eterna. Gracias por no dejarnos solas. Gracias por mandar al Consolador, que nos guía a la verdad, que nos instruye, que nos corrige, que nos consuela. Gracias porque eres soberano en el universo, porque no hay nada que se mueva si no es tu voluntad. Gracias por edificar y transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe esté arraigada en ti, que sin importar la situación, seamos como esos árboles plantados frente a corrientes de agua. Ayúdanos para que crezcamos cada día más en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8. Sé que puede que no siempre se sienta así, pero Dios, a través del poder del Espíritu Santo y su Iglesia, está refrenando activamente el mal en nuestros días.
A veces puede ser difícil imaginar que nuestro mundo empeore cuando vemos el mal que ya existe en él. Pero Satanás no es libre de hacer lo que quiera. Dios sigue siendo Dios, todavía tiene el control y está trabajando activamente en formas que ni siquiera conocemos en estos momentos. Sorprendentemente, Dios nos ha elegido a nosotras, su iglesia imperfecta, y el trabajo que está haciendo a través de nosotras para ser una de sus armas más poderosas para hacer retroceder la oscuridad en este mundo. Todas podemos pensar en los muchos defectos de la iglesia, pero no debemos subestimar el impacto sanador que el cuerpo de Cristo tiene en el mundo de hoy. Por su increíble gracia, Dios está restringiendo mucho mal en este mundo. Cuando Dios quite su poder restrictivo en los últimos tiempos, el mal se multiplicará en formas inimaginables. Sin embargo, este aumento del mal será solo por un corto tiempo. Estos versículos de los últimos tiempos no son para asustarte acerca del futuro. Estos están destinados a ayudarte a comprender los porqué de los eventos que Dios permite y cuando estos eventos comiencen a ocurrir. Ayudarte a comprender que al final prevalece el bien. Jesús triunfa sobre el inicuo y su poder mostrará su gloria. Satanás nunca ganará. No te desanimes cuando veas que aumenta la anarquía y que los días actuales se vuelven más y más oscuros. Un nuevo día siempre emerge de la oscuridad de la noche. Oremos. Querido Señor, gracias por cómo estás restringiendo el mal en nuestro mundo. Gracias por el recordatorio de que la presencia de la iglesia en nuestro mundo es importante. Ayúdanos a estar unidas alrededor de tu palabra y equipadas por tu amor. Ayúdanos a ser tus manos y tus pies en un mundo que sufre. Protégenos a nosotras y a nuestras familias durante estos días y ayúdanos a ser audaces y valientes, llevando siempre gloria a ti. Hasta ese día. Ven, Señor Jesús, ven. Amén. Gracias, Dios los bendiga.